Muy bien. Entonces, en cuanto a la violencia como represión de necesidades reales y derechos humanos, las necesidades reales que se dan en cuanto a las personas y esa violencia también de represión hacia los derechos humanos. Vemos que los derechos humanos son la proyección normativa en términos de deber ser, ¿ya? De esas potencialidades que, o sea, de las necesidades reales. Y el contenido normativo de los derechos humanos, estos entendidos a su vez, ¿verdad? En el transcurrir de la historia de la humanidad ha ido cambiando, ¿ya? De hecho, con la Declaración de Derechos Humanos, las distintas declaraciones de derechos humanos, ha habido un poquito de más concientización en los mismos, esos derechos, ¿verdad? Entonces, ese contenido de derechos humanos ha ido cambiando, cambiando, ¿ya? Pero la importancia más allá de la creación de derechos, ¿ya? De esas cartas de derechos humanos, de esas declaraciones de derechos humanos, lo que debe haber es una solución a esas necesidades reales de la sociedad. Entonces, ese contenido normativo de los derechos humanos, entendidos en esa concepción histórico-social, por tanto, excede cada vez a sus transcripciones en los términos del derecho nacional y de las convenciones internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué el autor manifiesta esto? Nosotros podemos afirmar medianamente, decir que esas necesidades reales de la sociedad, en este caso de la sociedad guatemalteca, ya, van mucho más allá inclusive. Porque ahí están las cartas, las diversas cartas de derechos humanos, también están plasmados en la Constitución de la República, pero ¿qué tanto se lleva a la práctica? Ya, bien. Entonces la idea de justicia sobrepasa siempre sus relaciones con el derecho y va indicando el camino hacia la realización de la idea del hombre, o sea, del principio de la dignidad humana, que hacia eso debe precisamente dirigirse ese accionar en determinado momento en la aplicación, ¿ya? Y en el cumplimiento de esos derechos humanos, ¿ya? En esa reivindicación, en ese reconocimiento, ¿ya? De ese principio de la dignidad humana, que es un tema que vimos al inicio del curso. Pero la historia de los pueblos y de la sociedad en sí se presenta como la historia de los continuos obstáculos, ¿ya? Que en ese camino encuentran, pues, o sea, no es fácil y no ha sido fácil, por supuesto. A lo largo de la historia de la humanidad, pues esos derechos humanos, pues es evidente, ¿ya? Que no ha sido una tarea fácil, ¿verdad? En cuanto al cumplimiento de los mismos, ¿ya? De esos obstáculos precisamente que ese camino encuentra. La historia de la continua violación de los derechos humanos, ¿verdad? Y Guatemala, por supuesto, no ha sido la excepción. Y hoy en día no es la excepción a esa violación de los derechos humanos. Ese permanente intento por reprimir las necesidades reales de las personas, de los grupos humanos y de los pueblos. Porque hay necesidades reales, ¿ya? De las personas, ¿ya? De los grupos humanos y de los pueblos. El sociólogo John Galton habla a este propósito de una discrepancia entre condiciones potenciales de vida. Pero, ¿cuáles son esas condiciones actuales en realidad? Entonces, las primeras, es decir, las condiciones potenciales de vida son
aquellas que serán posibles para la generalidad de todos los individuos, en la medida de ese desarrollo de la capacidad social de producción, las condiciones potenciales de vida y las condiciones actuales. Esas son debidas al desperdicio y a la represión de estas potencialidades. ¿Ya? Entonces, se encuentra ahí una concepción similar en la obra de Marx al desarrollo de las fuerzas productivas en la sociedad. ¿Ya? Corresponde, como describen Marx y Engels, en la ideología alemana, una manera de satisfacer las necesidades. Pero esa manera humana es obstaculizada por el intento permanente de imponer una manera deshumana. ¿Ya? O sea, aquella en la cual la satisfacción de las necesidades de los unos se produce a costa de la satisfacción de las necesidades de otros. No sé si nos damos a entender en ese sentido, pero se satisfacen las necesidades de unos, pero esa satisfacción se produce a costa de la satisfacción de las necesidades de los otros. O sea, ¿verdad? En cuanto a esa ideología alemana, ¿verdad? En contextos teóricos y con lenguajes diferentes, Marx y Galtung da expresión a un mismo concepto. Para Marx, la discrepancia entre condiciones potenciales, que es una idea, y actuales de vida, depende de esa contradicción existente entre el grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas y también las relaciones de propiedad y de poder dominante en una sociedad. Entonces, las relaciones injustas de propiedad y de poder impiden de la manera humana de satisfacer las necesidades, establece Marx y Galtung. O sea, está esa discrepancia entre condiciones potenciales y actuales de vida, ¿verdad? Pero hay una contradicción en ese grado de desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de propiedad y del poder dominante en la sociedad. Esto nos debe llevar a pensar cuál relación tiene con la actualidad de nuestra sociedad guatemalteca. ¿Ya? Esa contradicción existente. ¿Quiénes son los dueños de la propiedad? De los medios de producción. ¿Ya? Y ese poder dominante en la sociedad. ¿Cuál es ese poder dominante? Y eso es lo que tenemos que cuestionar. ¿Cómo esto podemos llevarlo a conocer y a preguntarnos lo que está sucediendo en la realidad social de hoy en día en nuestra sociedad guatemalteca? Entonces, en realidad existen relaciones injustas de propiedad, pero la propiedad de los medios de producción, de las fuerzas productivas. Porque en Guatemala, en nuestra sociedad guatemalteca, no todos son propietarios de los medios de producción, ¿verdad? La gran mayoría de la población, ¿ya? No son dueños de los medios de producción. Y entonces, los dueños de los medios de producción, ¿ya? Tienen el poder dominante en la sociedad. Entonces, ahí hay una relación injusta, ¿ya? De propiedad y de poder. Eso impide la manera humana, fíjense, de satisfacer las necesidades. Bien. Igualmente, en Galtung, la discrepancia que se da precisamente en esta relación, esas situaciones actuales y potenciales de la satisfacción de las necesidades, es efecto de la injusticia social. ¿Y acaso no hay injusticia social en Guatemala? Pues? Entonces, para Galtung, la injusticia social es en este sentido sinónimo de violencia estructural. Así lo establece el autor Galtung, ¿verdad? Injusticia social, ¿ya? Lo tiene él como, o lo entiende como un sinónimo de violencia estructural. Entonces, si usamos esta definición, podemos sostener que la violencia estructural, entonces, es la represión de las necesidades reales y, por tanto, de los derechos humanos en su contenido histórico-social. ¿Verdad? Esa es la conclusión a la que se llegaría en ese sentido.
porque hay una represión de esas necesidades reales. ¿Cuáles son las necesidades reales en nuestra sociedad? Ya. Y por supuesto, una represión de los derechos humanos en ese contenido histórico social. Entonces, la violencia estructural es una de las formas de violencia, ¿ya? Es la forma general de la violencia en cuyo contexto, directa o indirectamente, encuentran su fuente. Fíjense ustedes, en gran parte, todas las otras formas de violencia en esta violencia estructural, aquí. Ahí están las otras formas de violencia. Entonces, se pueden distinguir estas otras formas según el agente, ¿verdad? O sea, depende de quién sea el generador de esa violencia. ¿Ya? Depende de quién sea el agente generador de esa violencia. ¿Ya? Puede ser violencia individual. ¿Y cuál es esa violencia individual? Cuando el agente es el individuo. ¿Ya? Y violencia de grupo. Cuando el agente es un grupo social. Porque así se actúa. ¿Ya? En lo individual o como grupo. Entonces, violencia individual, según el agente, es violencia individual, o cuando el agente, cuando es violencia de grupo, entonces el agente es un grupo social, que a su vez se sirve de, por supuesto, un grupo está integrado por individuos, por supuesto, son individuos particulares. ¿Ya? Ahora veamos que cuando el agente es un grupo social, vemos que a su vez se sirve de individuos particulares. A este tipo de violencia pertenece la violencia realizada por grupos paramilitares, por ejemplo. ¿Verdad? Podemos hablar también, además, de violencia institucional, ¿ya? Cuando el agente es un órgano del Estado. Ahora, ojo, porque los órganos como tal, lo explica así de esta manera el autor, dice, un gobierno, el ejército o la policía. ¿Ya? Porque el Estado no puede actuar por sí mismo. El Estado no tiene vida propia. El Estado se manifiesta a través de sus órganos. ¿Ya? Ahí estamos hablando entonces de violencia institucional, cuando es un órgano del Estado, no el Estado. Es que el Estado es el violador de derechos humanos. No, es un órgano del Estado. Por supuesto que cuando sancionan al Estado, ¿ya? Están sancionando a todo el pueblo, pues. Pero en realidad no es el Estado en términos eh, generales, podemos decir que no lo es. El Estado, ¿cómo está integrado el Estado? ¿Verdad? ¿Se recuerdan ustedes los elementos del Estado, elementos generales y los elementos esenciales del Estado? Entonces se refiere a los órganos. Un órgano del Estado, un gobierno, el ejército, la policía. A este tipo de violencia pertenecen el, tal vez hemos escuchado, el terrorismo de Estado, que así le denominan, terrorismo de Estado. Y las distintas formas de dictadura y de represión militar. En fin, el autor dice que podemos hablar de violencia internacional también, cuando el agente es la administración de un Estado y se dirige con determinadas acciones, por medio de, por supuesto, de órganos propios o de agentes que están sostenidos por aquella. Entonces, contra el gobierno y el pueblo de otro Estado, por eso se denomina violencia internacional. ¿Ya? A este tipo de violencia pertenecen los crímenes internacionales, ahí podemos mencionar como el mercenarismo, es decir, esa violencia donde se utilizan a mercenarios, ¿verdad? El sabotaje económico, etcétera. Otras distintas distinciones posibles en el concepto de esa violencia se relaciona con las formas en que ella es practicada, ¿verdad? Bien, vemos entonces esa violencia directa o indirecta puede ser física o puede ser moral, ¿ya?
y con los sujetos contra quienes ella es practicada, es decir, contra minorías étnicas, contra miembros de movimientos políticos y sindicales, contra grupos marginales, contra obreros, contra campesinos, contra mujeres, contra niños, contra homosexuales, etcétera, ¿verdad? En todas sus formas, la violencia es represión de necesidades reales y, por lo tanto, violación de derechos humanos. O sea, todas las formas de violencia. Violencia individual y ha habido violencia colectiva. Entonces, nos debe llevar a pensar que en determinado momento nosotros como individuos podemos cometer violencia, ¿no? Individual o en grupos, violencia social o colectiva. Y esas violencias, pues, es represión de necesidades reales y por lo tanto violación de derechos humanos. Entonces, cabe preguntarnos cuáles son esas actitudes que nosotros a veces podemos tomar. Es decir, cómo nos comportamos en sociedad, en lo individual o en lo colectivo, que en determinado momento podríamos estar. Si estamos cometiendo ese tipo de violencia individual, podríamos estar en determinado momento convirtiendo una violación de derechos humanos, ¿ya? Es que yo voy a defender mis derechos humanos, pero no puedo defender mis derechos humanos violando los derechos humanos de otros, ¿ya? Porque hay una colisión de derechos. O como dice el autor Alexis, que hay que hacer una ponderación de derechos, ¿verdad? Alexis menciona que siempre debe existir esa ponderación de derechos. Es decir, la actitud, la actuación de los individuos debe ir dirigida en ese sentido. A ver, ¿en qué medida nosotros vamos a proteger nuestros derechos, pero sin violar los derechos de los demás? Es realmente difícil poder medir esa distancia de colisión de derechos en determinado momento, porque podría darse el caso de que defendemos un derecho humano individual o de grupo, pero podríamos estar violando derechos humanos de otros grupos o de otros individuos, ya sea en lo colectivo o en lo individual. Entonces hay una línea delgada, como dicen algunos autores, ¿verdad? Bien, bien. Hay un libro que les había mencionado, ya lo tengo por acá en mi poder, se llama Ideología y Derechos Humanos, un libro muy interesante, ¿verdad? Es mi adquisición, se lo voy a poner acá en pantalla. Ideología y Derechos Humanos se denomina. Ya lo estoy hojeando, es un libro interesante, de verdad. Bien. Muy bien, entonces, las declaraciones modernas de derechos y las constituciones, como el caso de la nuestra, la Constitución guatemalteca, que lo hemos mencionado reiteradamente, ¿verdad? Pues han hecho una amplia distinción entre diversas categorías de derechos humanos, ¿verdad? Sobre los cuales, bueno, el autor dice que no se va a detener, pero nosotros sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí tenemos el título segundo de los derechos humanos en nuestra Constitución Política de la República y tenemos una clasificación. Capítulo 1, derechos individuales. Haciendo una distinción entre diversas categorías de derechos humanos. Derechos individuales, ¿ya? Hace esa distinción, ¿ya? Y en el capítulo segundo tenemos los derechos sociales y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, hay una categorización en determinado momento. Ahora, hay una cuestión que quisiera comentarles. El autor Boaventura de Sousa, hablando de derechos humanos y derechos de ciudadanía, él menciona que hablar de derechos humanos y esa división, esa categorización, esa fragmentación, dice este autor, es un sociólogo, Boaventura de Sousa, es un brasileiro. Él dice que en ese sentido, lo que se ha hecho es olvidarse de los derechos de ciudadanía. Él afirma que los derechos de ciudadanía podrían estar inclusive sobre los derechos humanos.
Pero lo que en realidad sucede, dice él, es de que esa fragmentación que se ha hecho de los derechos humanos hace que se haga imposible su cumplimiento. Finaliza él en su obra, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces el autor, él menciona una clasificación que se deriva de la definición extralegal de derechos humanos que propone en este libro, en esta obra más bien, en términos de necesidades reales, definiendo las necesidades reales en términos de esfera de autonomía y de recursos. Y se puede clasificar dos grupos fundamentales de derechos humanos, que a su vez pueden ser posteriormente diferenciados. Al primer grupo, le denomina él, pertenecen los derechos a la vida. ¿Ya? Ese es el primer grupo. ¿Ya? Y luego a la integridad física, ¿ya? Luego a la libertad personal, a la libertad de opinión, a la libertad de expresión. Espero que su mente se vaya ubicando en lo que hemos visto en la Constitución Política de la República. A la integridad física, decíamos, a la libertad personal, a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, a la libertad de religión, pero también los derechos políticos. Y así precisamente es como están, de alguna forma, ¿ya? Clasificados en nuestra Constitución Política de la República. Por eso, la importancia de conocer nuestra Constitución. Entonces, al segundo grupo pertenecen los derechos llamados económicos sociales, entre los cuales figuran el derecho al trabajo, es un derecho humano, el derecho a la educación, etcétera. Otras distinciones tienen en cuenta las necesidades específicas de los sujetos. En este caso se distinguen los derechos de las personas, de los grupos, por ejemplo, las minorías étnicas y los derechos de los pueblos, entre los cuales se encuentran el derecho a la autodeterminación y el derecho al desarrollo. Frente a una fenomenología global de la violencia, entendida como represión, así lo entiende él, de las necesidades reales y derechos humanos, se presenta en la perspectiva de la criminología crítica 4 órdenes de consideraciones que tienen relación con el papel del derecho penal y sus alternativas. Entonces, la primera consideración se refiere a los límites del sistema de la justicia criminal como una reacción a la violencia y, por supuesto, como una defensa de los derechos humanos. Entonces, la segunda consideración se refiere al sistema punitivo como sistema de violencia institucional, que es lo que mencionábamos en la clase anterior, y pues generó un poquito de charla con ustedes. Entonces, esa violencia institucional, hablando del derecho penal propiamente, ¿verdad? La tercera consideración es al control social alternativo de la violencia. Y la cuarta concepción de la violencia y la defensa de los derechos humanos en el contexto de los conflictos sociales. En lo que respecta a las 3 primeras consideraciones, el autor se establece que se va a limitar a hacer algunas indicaciones remitiéndose a algunos de los resultados alcanzados en su trabajo que hace él dentro de la criminología crítica. Cuando analizamos este párrafo, viene a mi mente lo que está sucediendo en el occidente de nuestro país. ¿Ya? Estos enfrentamientos que se dan en los diferentes pueblos, ¿ya? Ese conflicto social que hay precisamente ahí, ¿verdad? Por los límites, supuestamente por los límites territoriales, ¿verdad? Y que ese es de hace muchísimos años, ¿verdad? Que se viene generando esa violencia y no le han podido encontrar una solución. Y así viene cada gobierno que ha estado en el ejercicio del poder del Estado e impone algunas medidas que considera oportunas en su momento, pero no han resuelto ese conflicto que existe desde hace muchísimos, muchísimos años, ¿verdad? Entonces, vemos en ese sentido, estimados estudiantes, en cuanto a la construcción y control del problema de la violencia en el sistema de la justicia criminal,
La manera como es percibida la violencia en el sistema del derecho penal, por supuesto, es parcial, es construida como un problema social. De todas las formas de esa violencia que mencionamos, en el sistema de la justicia criminal, es decir, el derecho penal, son tomados en consideración solo algunos tipos de violencia individual, la violencia de grupo y la violencia institucional, pues son considerados solo en relación con las acciones de personas particulares y no en el contexto del conflicto social que en ellas se expresan, porque definitivamente ya existen y van a existir siempre conflictos sociales, eso es parte de la vida humana. Entonces, la violencia estructural y en su mayor parte la violencia internacional queda fuera del horizonte del concepto de crimen. Y por esto, desde el punto de vista de las previsiones legales, la violencia criminal es solo una pequeñísima parte de la violencia estructural, ¿verdad? ¿Ya? Y digamos, en la sociedad, en el mundo entero, la violencia es, es- es extensa. Todos los días escuchamos eh, de violencia en sí, ¿verdad? Bien. Entonces, el modo como el sistema de la justicia criminal interviene sobre este limitado sector de la violencia construido en el concepto de criminalidad es estructuralmente selectivo. Esta es una característica de todos los sistemas penales, por supuesto. Existe una enorme discrepancia entre el número de situaciones en las cuales el sistema es llamado a intervenir, porque no en todas puede intervenir, y aquel sobre el cual puede intervenir y efectivamente interviene. Y así podemos pensar en el Código Penal. En el Código Penal precisamente se establecen algunas figuras eh, delictivas, algunas acciones humanas que pues, encuadran precisamente esas conductas del ser humano en los distintos tipos penales, ¿verdad? Pero no todo, por supuesto, está tipificado en la ley. Es decir, hay una violencia que en determinado momento no está regulada. Es decir, no, el Estado no interviene en ese sentido, ¿ya? Y por eso precisamente van creando ciertas figuras delictivas, ¿verdad? Y el sistema de la justicia penal pues está completamente y constantemente dedicado a administrar un reducidísimo porcentaje. Seguramente es muy inferior al 10% de infracciones, es decir, eh, por el principio de legalidad, por supuesto, a nadie se le puede penar por acciones que no estén tipificadas en ley. Es decir, eh, debe en todo caso el sistema de justicia aplicarse cuando esas acciones humanas están tipificadas en ley, en el Código Penal precisamente. Entonces, esta selectividad depende de la estructura misma del sistema, es decir, de la discrepancia de los programas de acción que estén previstos por las leyes penales y esas posibilidades reales de intervenir del sistema. La inmunidad y no la criminalización es la regla en el modo de funcionamiento del sistema. Ahora, ojo con eso, porque no todo es derecho penal, no todo. Y no todo, por supuesto, puede serlo. No toda violencia es penal. Y si no, veamos lo que establece el artículo 5.º de la Constitución. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. ¿Y qué es lo que prohíbe la ley? La ley prohíbe que en determinado momento la acción del ser humano pueda, como estamos hablando de violencia, esa acción pueda violentar derechos humanos. ¿Hay una libertad de acción? Sí, pero esa libertad de acción está normada, está arreglada. La inmunidad y la criminalización, por supuesto, son ejecutadas generalmente por los sistemas punitivos, según la lógica de las desigualdades en las relaciones de propiedad y poder, dice este autor, ¿verdad? Entonces, depende, ¿ya? El sistema que se tenga en determinado momento, el sistema económico. Él establece que la sociología jurídico-penal y la experiencia cotidiana demuestran que el sistema punitivo dirige su acción principalmente hacia las infracciones de la parte más débil, ¿ya? Generalmente, dice, no es que en realidad puede suceder. Ciertas acciones, ¿ya? Pueden no estar
Es decir, que en determinado momento hay una dirección a esa accionar, ¿ya? Y que los grupos poderosos de la sociedad están en capacidad de imponer al sistema la casi completa impunidad de las propias acciones criminales, ¿verdad? Es lo que es la apreciación que tiene este autor, ¿verdad? Entonces la impunidad de los crímenes más graves cada vez es más elevada, ¿no? En la medida en que crece esa violencia estructural y la prepotencia de minorías privilegiadas que pretenden satisfacer sus propias necesidades en desmedro de las necesidades de los otros, ¿ya? Y eso eh, es en determinado momento reprimir con la violencia física las demandas de progreso y de justicia, así como a las personas y a los grupos sociales y a los movimientos que son sus intérpretes, ¿verdad? Bien. Entonces la respuesta penal, dice el autor este, es ante todo una propuesta simbólica y no instrumental. ¿Por qué? Porque esto va a depender del mismo modo en que son elaborados los programas de acción del sistema, o sea, de las figuras de delito y de las normas procesales, ¿verdad? Aquí él resalta ciertos aspectos. En cuanto el control penal interviene sobre los efectos y no sobre las causas de la violencia. Es decir, sobre determinados comportamientos con los que se manifiestan los conflictos y no sobre los conflictos mismos. Es decir, no hacia el conflicto, sino el comportamiento, ¿verdad? El control penal interviene sobre personas y no sobre situaciones. Es la acción de la persona la que se juzga, la que se controla. La persona es considerada por el derecho penal como una variable independiente y no como una variable dependiente de las situaciones, porque es su accionar. El control penal interviene de manera reactiva y no preventiva. En realidad, eso es lo que él propone y eso es lo que en la realidad sucede, en la realidad social. Hay eh, un control reactivo. Esto quiere decir que él interviene cuando las consecuencias de las infracciones se han producido, más no para evitarlas. Bien. Muy bien, las consecuencias de la violencia no pueden ser eliminadas efectivamente, sino simbólicamente. Por eso el sistema de la justicia punitiva, o sea, del derecho penal, se presenta como una forma institucional y ritual de venganza. Así como la venganza, el sistema interviene en forma de violencia, con la pena, que es lo que habíamos comentado, para compensar simbólicamente un acto de violencia que ya ha sido realizado. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí y voy a dar la oportunidad para que podamos intervenir y escuchar sus apreciaciones. Bien, ustedes tienen la palabra, creo que sí está abierta la posibilidad de que puedan intervenir. Sí, pueden activar su micrófono. Adelante entonces, les escucho. Adelante, Wilson, con gusto. Licenciado, a mí me surge una duda, o bueno, tal vez no tenga mucho que ver con el tema, pero sí siento que por esta parte que acaba de mencionar, cuando se refería a que es reactiva y no preventiva, porque no sé si sea acá en Guatemala que igual se aplique, pero estaba leyendo que en varios países de acá de Latinoamérica, por ejemplo, en algún lugar que se pongan cámaras, es obligación que se ponga, por ejemplo, el letrero de que usted está siendo filmado. Entonces, esto lo hacen con la intención de que, por ejemplo, si alguien, digamos, va a algún espacio público y quiere matar a alguien, diga, no, aquí me van a ver o qué sé yo, y previenen eso con esos letreros. Entonces, mi pregunta es, ¿eso es también aplicable acá en Guatemala, no? Muy bien, Wilson, muchas gracias. Fíjese que en ese sentido, digámoslo de esta forma, el derecho penal hoy en día debe, digamos, dirigirse a la prevención del delito, ¿ya? Pero en la realidad no es así. Lo que busca es la sanción, ¿ya? No busca prevenirla, sino que
Cuando ya se ha realizado, entonces actúa. No previene, no, digamos que no existe, en la realidad no existe una política criminal, podríamos decir, que lo que busca es prevenirlos. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un homicidio o de un robo. ¿Cuál es la forma de prevenirlo? Bueno, el ejemplo que ponía usted de las cámaras de seguridad lo que buscan es prevenir, advertirle a la persona que en determinado momento pueda cometer un ilícito, ¿ya? Que está siendo filmado y que va a ser penalizado y por lo tanto funciona como una prevención. Pero en la realidad el derecho penal no está dirigido en ese sentido. El derecho penal, de hecho, tenemos un código penal. ¿De cuándo es el código penal? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Alguien tiene su código penal ahí? Imagínense del año en que fue aprobado y de cuándo es nuestra constitución. ¿Ya? Veamos el artículo 19. El código penal es del año, por si no lo han encontrado, del año 73. Y veamos qué es lo que debe perseguir el derecho penal hoy en día. El sistema penitenciario, refiriéndose a la pena, debe tender a la readaptación social, ¿ya? A la reeducación de los reclusos y cumplir con el tratamiento. Y ahí establece las normas que deben aplicarse, ¿verdad? Pero este derecho penal ya no es un derecho penal castigador, sino lo que busca es prevenir, ¿ya? El crimen. Entonces, esta violencia no puede ser eliminada de esa manera, ¿ya? Por eso este autor dice, el sistema de la justicia punitiva se presenta como una forma institucional y ritual de venganza, ¿ya? ¿Por qué de venganza? Porque en la antigüedad precisamente era el ojo por ojo y el diente por diente, ¿verdad? Las diferentes etapas que se dieron hasta llegar en el sentido de que el Estado es el que va a accionar en nombre de la sociedad. Por eso cuando aplican el derecho penal y aplican una pena, ¿ya? Lo hacen en nombre del Estado de Guatemala, en nombre de la República de Guatemala, en nombre del pueblo de Guatemala, en nombre de la sociedad guatemalteca. ¿Ya? Es que se aplica esa pena. ¿Por qué? Porque lo que busca es, el autor dice, bueno, es que se está haciendo, pero ya que sucedió, no lo hace de manera preventiva. Debería ser de manera preventiva. Y el punto que usted menciona de las cámaras sí debería ser de manera preventiva. De hecho, debería advertirse, ¿verdad? Para prevenirlo de alguna manera. Al final lo que debería buscarse es la prevención de la violencia y al prevenirla, por supuesto, estaría protegiendo los derechos humanos. Porque, por ejemplo, si hay cámaras de vigilancia y está el rótulo ahí, bueno, entonces la persona que tiene en determinado momento la intención de causarle daño a otro, ya sea en su patrimonio o en su vida, pues ya lo va a pensar dos veces, ¿verdad? Porque la justicia penal lo va a alcanzar, va a quedar identificado, entonces no va a querer actuar, pues va a prevenir y por lo tanto es una forma de proteger los derechos humanos. Bien, no sé si hay alguien más que quiera intervenir. Adelante, adelante, Wilson. Solo con respecto a lo que le comentaba, mi pregunta es si hay algo que regule acá en Guatemala eso, o alguna iniciativa de ley, o digamos alguna como que algún artículo en alguna ley que diga que tiene que estar identificado o como que avisar que está siendo filmado alguien. Bueno, bueno. Bueno, sí, en ese sentido, realmente no existe una normativa que establezca la obligación de poner un rótulo que diga que está siendo filmado. No lo existe. No, no existe. Eso no está regulado.
no está regulado que quien ponga una cámara de seguridad, o sea, por ejemplo, un particular, hablemos de un particular en su negocio, en su residencia, y ponga un rótulo, no está regulado. Y qué bueno que no lo está, porque no debería estarlo, porque eso es dentro del ámbito de la privacidad, dentro del ámbito de la acción de protección, digamos, de las personas individuales. Entonces, el Estado no debería intervenir en ese sentido. Más bien, si el Estado quiere eh, colocar sus cámaras, de hecho, existen, ¿verdad? Más que todo para cuestiones de control de tráfico a ustedes o de, pero no para seguridad, pues sí existen, de hecho, en las calles de la ciudad existen cámaras, ¿verdad? Y tampoco tienen rótulos, o sea, no, porque no hay una normativa que los obligue a ellos, porque ellos sí deberían tener en todo caso una regulación que los obliga a poner ese rótulo, pero a los particulares no. Porque recordemos que el caso del funcionario en empleo público solo puede hacer lo que la ley le permite. No puede hacer más que eso, solo lo que la ley. El particular sí puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe. O sea, el campo de acción del particular es mucho más amplio que el del funcionario de empleo público. El policía de tránsito, el policía nacional civil, etcétera. Aquí ese ejemplo solo puede hacer lo que la ley le permite. El particular no, puede hacer todo lo que la ley no prohíbe, ¿verdad? Si está prohibido, no lo podemos hacer. En el caso del funcionario de empleo público, si está permitido por la ley, entonces sí lo puede hacer, si no, no. Y el funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, no puede ejercer derechos, digamos, decir, bueno, yo soy particular también y por lo tanto, no, él cuando está investido de esa función, tiene que actuar en el ámbito de sus facultades permitidas por la ley. Pero no hay una regulación, estimado Wilson, que exista al momento, no la hay. Y en parte pensaría que, bueno, porque el particular pone sus cámaras y si quiere pone ahí, yo he visto en algunos negocios que dicen, eh, por su seguridad y la nuestra estamos siendo filmados, dice, ¿verdad? Entonces, me están grabando, dice, ¿verdad? Pero esa manera de prevención yo creo que en parte es bueno, pero no está regulado. Muy bien. Si no hay más inquietudes, vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando. Vamos a tratar de avanzar un poquito más con esto. Eso para ahondar un poquito en el tema este. Bien. Veamos entonces en cuanto a la violencia estructural, que es el tema que estamos trabajando. En lo de Joan Galtung. Y en forma introductoria, pues se refiere a estas ideas previas, la violencia estructural entendida como propuesta teórica sobre la violencia, que permite el pensar, investigar y potencialmente también actuar, que podría definirse tomando distintos elementos trabajados por Galtung en sus trabajos y abordajes como el conjunto de los obstáculos físicos, fíjense ustedes, se entiende como violencia estructural, conjunto de los obstáculos físicos y organizativos evitables que en las relaciones estructurales impiden a las personas satisfacer sus necesidades básicas, ¿verdad? O alcanzar su verdadero potencial. Eso es lo que se entendería por violencia estructural. Se trata de obstáculos evitables que impiden que sean cubiertas necesidades básicas, hablando de la pobreza de cierta forma, ¿verdad? Entonces, se trata así de obstáculos evitables que impiden cubrir esas necesidades. Cuando en tierra fértil hay niños muriendo de hambre, ¿verdad? Hablando de la pobreza, o cerca de fuentes de agua natural, los pobladores no tienen que beber, o cuando los pueblos indígenas y campesinos
antiguos propietarios de la tierra no pueden vivir sin intromisiones en condiciones de esa vida digna, ¿verdad? De acuerdo con sus requerimientos básicos. Entonces podríamos estar en principio frente a casos de violencia estructural, ¿verdad? Eso sería... y luego el problema fundamental, sin embargo, reside en que la violencia estructural es una violencia invisible. ¿Por qué es invisible? Pues no, lo que veíamos en la primera parte de nuestra clase. Es distinta de la violencia del asesinato o del robo. ¿Ya? Entonces, la violencia estructural no se percibe ni se considera, eh, no se considera violencia y por lo tanto tampoco se previene, que es lo que veíamos, ni es sancionada ni reparada como violencia. En, quizás esto porque la ley es básicamente silenciosa acerca de la violencia estructural, establece el autor. Es decir, las muertes provocadas por el hambre, hablando de la pobreza, eh, provocadas por enfermedades, o por la falta de atención sanitaria, la pérdida de trabajo por contaminación de las fuentes de recolección artesanal, la pérdida de espacio limpio para que los niños jueguen. En todos estos casos no hay un sujeto en cabeza de quien colocar esa responsabilidad, ¿va? La violencia estructural invisible establece y por lo tanto ignorada como tal, se, se va a perpetuar silenciosamente y continúa esparciendo sus efectos siglo tras siglo. ¿Por qué? Porque eso es invisible. Únicamente cuando la violencia invisible puede ser traducida como violación de derechos humanos, obviamente reconocida normativamente, las personas afectadas entonces tienen la capacidad abstracta de exigir su respeto y su cumplimiento. Sin embargo, esa capacidad en abstracto no se traduce generalmente en una capacidad efectiva en los casos de aquellas personas que son marginadas de la atención estatal. Este es el caso de la gran mayoría de quienes padecen violencia estructural, ¿verdad? Dentro de las estructuras organizativas se pueden mencionar, a guisa de ejemplo, las prácticas corruptas que impiden el buen funcionamiento de las oficinas del gobierno cuando los individuos requieren información, o las barreras en el sistema de justicia cuando las comunidades afectadas exigen justicia, ¿verdad? O la normativa y la tolerancia judicial de las prácticas depredadoras o contaminantes industriales, entre otras, como el caso que mencionaba una compañerita en la clase anterior, recuerdo, el caso de unas minera, creo que mencionaba, ¿eh? Entonces, todas estas formas, sin embargo, pues son muy amplias, casi difusas, ¿verdad? Y requieren para que puedan explicar la realidad de ciertas especificaciones, ¿verdad? Bien. Entonces, la diferencia entre una satisfacción potencial de necesidades básicas y una satisfacción efectiva es, en definitiva, la medida de la violencia estructural. Así es como se va a medir. En el contexto latinoamericano, por supuesto, en el caso de Guatemala, la violencia estructural está imbrincada en siglos de inestabilidad, vaya si no, de relaciones internacionales asimétricas y de formas de gobierno de élites dirigidas a aumentar la posición del poder político y económico, por supuesto, para unos pocos, establece este autor, y por lo tanto en la mejora de las relaciones comerciales con socios geopolíticamente mejor posicionados, en aras del desarrollo de la región, mientras que una gran parte de la población suele quedar fuera de esos beneficios, ¿verdad? De ese eh, desarrollo prometido, ¿verdad? Entonces, de esta manera, lo que podría ser en principio entendido como positivo, o sea, aquellas grandes industrias que se proponen y que va a ser de fuente de desarrollo para las comunidades, al final no lo es. Entonces, si no cumple con requisitos esenciales relativos a sostenibilidad y sustentabilidad de ese desarrollo. Entonces, puede venir en una forma de, bueno, el autor dice de guerra silenciosa, la calidad y cantidad de elementos de vida de los individuos y de los pueblos. Y por supuesto, la paz. En ese sentido no sería tal, sería simplemente como explica Galton, una ausencia de violencia física. O cese el fuego respecto de las formas de violencia física que son expresivas o expresiones de la guerra, pero no sería así propiamente, no una ausencia de violencia. Ese cese del fuego seguiría alimentando de alguna forma
su carga de violencia física latente por las manifestaciones de violencia, la llamada violencia cultural, ¿ya? Vamos a dejarlo hasta aquí en cuanto a la violencia cultural. ¿Qué entendemos? ¿Verdad? Eh, por ejemplo, pienses en religión, ideología, en lengua y arte, en ciencias empíricas y formales. Llama la atención en este caso eh, el tema el caso de Guatemala. Se recordarán ustedes los acuerdos de paz que fueron firmados precisamente y que pues hay que escudriñarlos de a poquito e ir viendo en la realidad cuánto de esos acuerdos de paz se han cumplido, si es que se ha cumplido algo o no, porque eso, de acuerdo a lo que mencionábamos acá del cese del fuego, ¿verdad? Que se dio en el caso de Guatemala. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí y voy a pedirles que le den lectura a estos documentos que son muy importantes. Es de los tres que le envié, les voy a mencionar qué autores vimos hoy. Permítame un segundito. Solo voy a revisar quién es autor y te le doy la palabra. Denme un segundo. Vimos, ahorita les digo, este autor es Alessandro Barata se llama, ¿verdad? Y también el otro autor que vimos, ahorita les menciono, es el de María Laura Bon, Violencia Estructural, Ejercicio de Análisis, Realidad de Comunidades Indígenas, ¿verdad? Bien. Adelante, vamos a ver quién fue. No sé si alguien pidió la palabra. Bien. Entonces, esos serían los dos documentos que estuvimos viendo hoy para ahondar un poquito más respecto al tema de la violencia estructural. Espero que ustedes le den la lectura correspondiente y el análisis, ¿verdad? Pero sobre todo, aparte de la lectura, es muy importante que ustedes van leyéndolo y al mismo tiempo van procesando esa información y como hicimos el día de hoy, lo vamos adecuando a la realidad social nuestra, ¿eh? Y esa es la importancia de hacer ese tipo de ejercicio, porque solo leerlo por leerlo, eso no lo vamos a comprender en su justa dimensión. Entonces, repito, hagan el esfuerzo de darle lectura a estos tres documentos que les compartí en Classroom. Y si alguien no ha entrado a Classroom, pues eh, haga el esfuerzo de hacerlo. Si hubiese alguna otra inquietud, estimados estudiantes, yo creí que habían levantado la mano, pero no, reportando su asistencia están. Muy bien. Bien. Si no hay más preguntas, entonces les agradezco mucho su atención. Que tengan muy buena noche y nos vemos a la próxima. Y respecto a las notas, por si tienen alguna duda, ahí están ya revisadas, ya todas están prácticamente revisadas. Había un compañero ahí que quería preguntarle, pero no lo veo hoy. No sé si Vinicio creo que se llama, no sé si está presente, creo que no. No he visto el reporte acá. Muchas gracias entonces por su atención. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.